En Europa la esclavitud ha existido en múltiples formas a lo largo de la historia y en una amplia variedad de culturas, pero la esclavitud en América, las colonias de América del Norte, América del Sur y el Caribe, fueron alimentadas en última instancia por el trabajo de los africanos esclavizados y sus descendientes. Hay una pregunta importante que muchas personas no se detienen a hacer: ¿por qué africanos? El continente africano siguió su propio camino de desarrollo sin intervención externa significativa hasta el siglo XV de nuestra era. Algunas grandes civilizaciones como la Kush, Axum, Mali y Gran Zimbabue florecieron en África en los años anteriores a 1500. En este periodo temprano, los africanos participaron en extensas redes comerciales internacionales y en viajes transoceánicos. Ciertamente, algunos estados africanos habían establecido importantes relaciones comerciales con India, China y otras partes de Asia mucho antes de que fueran interrumpidas por la intervención europea. Fue el oro de los grandes imperios de África Occidental como Ghana, Mali y Songhai el que proporcionó los medios para el despegue económico de Europa en los siglos XIII y XIV y despertó el interés de los europeos por África Occidental. De hecho, fue la riqueza de África Occidental, especialmente como fuente de oro, lo que alentó los viajes de los primeros exploradores europeos. Para el siglo XV, el continente africano ya era uno de gran diversidad. En muchas partes del continente no existían grandes estados centralizados y muchas personas vivían en sociedades donde no había grandes divisiones de riqueza y poder. En tales sociedades, generalmente había sistemas de gobierno más democráticos mediante consejos de ancianos y otras instituciones basadas en el parentesco y la edad. Como consecuencia, también hubo una diversidad de creencias religiosas y filosóficas. Pero cuando surgió una demanda externa de personas esclavizadas, algunas sociedades africanas pudieron proporcionar esclavos y lo hicieron. Había, por ejemplo, un comercio de exportación de esclavos, llevándolos a través del Sahara desde el oeste hasta el norte de África, siguiendo una ruta similar a otros bienes comerciales como el oro y la sal. Los africanos esclavizados también se vieron obligados a ir a partes del Medio Oriente, a la India y quizás incluso a China. Desde mediados del siglo XV, África entró en una relación única con Europa que condujo a la devastación y despoblación de África, pero contribuyó a la riqueza y el desarrollo de Europa. Desde entonces hasta finales del siglo XIX, los europeos comenzaron a establecer un comercio de cautivos africanos. Los primeros 130 años, los portugueses dominaron el comercio transatlántico de esclavos. Después de 1651, cayeron a la segunda posición detrás de los británicos, que se convirtieron en los principales transportistas de africanos al Nuevo Mundo, una posición que continuaron manteniendo hasta el final del comercio a principios del siglo XIX. Los primeros esclavos centroafricanos fueron los cautivos externos de los Bakongo. Los intentos de limitar la esclavitud a cautivos externos fracasaron y pronto se vendieron esclavos dentro de la sociedad Congo. Muchos eran guerreros capturados de las guerras Haga de 1569. A mediados del siglo XVI, después de que los portugueses establecieran una colonia de Angola en el territorio de Mbundu, el tributo que anteriormente pasaba al rey se pagaba a un oficial del ejército portugués, en lugar del jefe tradicional. Los oficiales del ejército exigieron que el tributo se pagara en forma de esclavos. A finales del siglo XVI se exportaban 10.000 esclavos al año desde Luanda, el área de captación de esclavos de Angola. Francia se unió al tráfico de esclavos en 1624, seguida pronto por Holanda y Dinamarca. Los holandeses arrebataron el control del comercio transatlántico de esclavos a los portugueses en la década de 1630. Inglaterra luchó en dos guerras con los holandeses en el siglo XVII para obtener la supremacía en el comercio de esclavos. Se formaron 3 compañías inglesas especiales, incluida la Royal African Company, para operar en la venta de esclavos. Se les otorgaron los derechos exclusivos para comerciar entre Costa Dorada y las colonias británicas en América. Comenzando con la demanda española de mano de obra esclava, una demanda que continuó y se expandió en las otras colonias y en los Estados Unidos, incluso después de la abolición del comercio en 1807, la trata transatlántica de esclavos trajo entre 9.6 y 11 millones de africanos al Nuevo Mundo. Algunas naciones europeas transportaron más africanos que otras y algunas regiones del Nuevo Mundo recibieron más africanos de ciertas regiones que de otras.
Los europeos importaron esclavos africanos en parte por razones demográficas. Como resultado de las enfermedades epidémicas que redujeron la población nativa entre un 50 y un 90%, la oferta de mano de obra fue insuficiente para satisfacer la demanda. Los africanos tenían experiencia en la agricultura intensiva y la cría de ganado, y sabían cómo cultivar cultivos como el arroz con los que los europeos no estaban tan familiarizados. Inicialmente, los colonos ingleses dependían de sirvientes blancos contratados en lugar de esclavos negros. Más de la mitad de todos los inmigrantes blancos en las colonias inglesas durante el siglo XVII eran convictos o sirvientes contratados. Todavía en 1640 probablemente había solo 150 negros en Virginia, y en 1650 300, pero ya en 1680 el número había aumentado a 3000 y en 1700 a 10.000. Enfrentados a la escasez de sirvientes blancos contratados y temerosos de una revuelta de sirvientes, los colonos ingleses recurrieron cada vez más a los africanos esclavizados. Entre 1700 y 1775, más de 350.000 esclavos africanos entraron en las colonias americanas. Una vez que la agricultura de la plantación se estableció más a fines de los siglos XVII, XVIII y XIX, el éxito comercial de las plantaciones de cultivos comerciales como el azúcar, el tabaco, el arroz y el algodón aumentó considerablemente la demanda de mano de obra y solidificó la dependencia económica de la esclavitud. Las complicaciones con el mantenimiento de poblaciones de indios americanos esclavizados y sirvientes europeos significaron que los propietarios de las plantaciones recurrieron a la esclavitud africana como su principal fuente de trabajo. El éxito económico de los cultivos comerciales del Nuevo Mundo aseguró que los dueños de las plantaciones acumularan más capital para invertir tanto en mano de obra esclava como en tierras. Es así como los traficantes de esclavos en África se expandieron más allá de las áreas portuarias hacia el interior para obtener más cautivos. Durante el siglo XVIII, los africanos y sus descendientes afroamericanos se convirtieron en la población esclava dominante en las Américas. En las principales áreas de plantaciones, su número era tan grande que se convirtieron en la mayoría de la población. Aunque los derechos legales específicos, las experiencias sociales, las posibilidades de manumisión y el trato laboral de los africanos esclavizados variaron mucho con el tiempo y en diferentes contextos regionales, coloniales y económicos, el auge de la agricultura de plantación significó que la esclavitud africana se convirtió en el centro de muchas economías coloniales americanas. Para asegurar su éxito financiero, los esclavistas influyeron en los sistemas políticos, legales y sociales para limitar tanto la movilidad como la posibilidad de libertad para un número creciente de esclavos africanos y su descendencia. Los historiadores aún debaten exactamente cuántos africanos fueron transportados a la fuerza a través del Atlántico durante los siguientes 4 siglos. Una base de datos integral situó la cifra en poco más de 11 millones de personas. De ellos, menos de 9.6 millones sobrevivieron al llamado Paso Medio a través del Atlántico, debido a las condiciones inhumanas en las que fueron transportados y la represión violenta de cualquier resistencia a bordo. Muchas personas que fueron esclavizadas en el interior africano también murieron en el largo viaje a la costa. África no fue el único continente que se vio afectado de esta manera, y esta pérdida de población potencial fue un factor importante que condujo a su subdesarrollo económico. El comercio transatlántico también creó las condiciones para la posterior conquista colonial de África por parte de las potencias europeas y la relación desigual que aún hoy existe entre África y las grandes potencias mundiales. África se empobreció por su relación con Europa, mientras que los recursos humanos y de otro tipo que se tomaron de África contribuyeron al desarrollo capitalista y la riqueza de Europa y otras partes del mundo. La relación desigual que se creó gradualmente como consecuencia de la esclavitud de los africanos se justificó con la ideología del racismo, la noción de que los africanos eran naturalmente inferiores a los europeos. Los esclavos se vendían a menudo a través de anuncios en los periódicos. En otras ocasiones serían inspeccionados y puestos a subastas en sitios creados con este fin, y el mejor postor se lo llevaría. Una vez que eran comprados, pasaron a ser propiedad absoluta del comprador,
eran asignados a cualquier trabajo que decidiera su dueño. Muchos trabajaron en el campo, mientras que otros trabajaron como sirvientes domésticos o fueron capacitados en profesiones calificadas. En la década de 1770, probablemente había alrededor de 350.000 esclavos africanos en las colonias americanas, aproximadamente 3/4 de los cuales estaban en las colonias del sur de Virginia, las Carolinas y Georgia. En Virginia, estos africanos vivían y trabajaban en plantaciones o pequeñas granjas donde el tabaco era el cultivo principal. Los que vivían en granjas más pequeñas a menudo vivían en una cocina u otra dependencia o en rústicas cabañas cerca de la casa del granjero. En las grandes plantaciones de tabaco, los esclavos de campo solían vivir en cabañas agrupadas en el barrio de esclavos, que estaba más lejos de la casa del amo pero bajo la atenta mirada de un capataz. Aunque las grandes plantaciones tenían muchas personas esclavizadas, la mayoría de los propietarios solían tener menos de 5, incluidos niños. Como regla general, las personas esclavizadas trabajaban desde el amanecer hasta el atardecer, generalmente en los campos de tabaco. Al llegar al trabajo al amanecer, los esclavos solo se detenían para descansar y comer durante el desayuno y el almuerzo, después de lo cual trabajaban hasta el anochecer. Durante la época de la cosecha, los esclavos trabajaban en turnos de hasta 18 horas diarias. En las grandes plantaciones, algunos aprendieron oficios y trabajaron como herreros, carpinteros y toneleros, o como cocineros y sirvientes. Aquellos que eran hábiles y experimentados en agricultura eran a menudo responsables de decisiones importantes en las plantaciones, cuando la caña estaba lista para cosechar, cuando los jugos de azúcar estaban listos o cuando las hojas de tabaco eran ideales para recoger. Al final de la jornada laboral y los domingos y Navidad, la mayoría de las personas esclavizadas disponían de unas horas para atender sus necesidades personales. A menudo pasaban este tiempo haciendo sus propias tareas domésticas o trabajando en sus propios jardines. Cuando podían, pasaban las tardes y el tiempo libre limitado visitando amigos o familiares que pudieran vivir cerca, contando historias, cantando y bailando. Muchas de estas actividades combinaron tradiciones africanas familiares con costumbres británicas aprendidas en el Nuevo Mundo. Algunas de las danzas de los esclavos eran similares a las danzas tribales africanas y sus canciones a menudo contaban historias sobre cómo sus amos los trataban y las injusticias de la esclavitud. A medida que la esclavitud se extendía por el sur, muchos estados aprobaron códigos de esclavos que describían los derechos de los esclavos y el trato y las reglas aceptables con respecto a ellos. Los códigos de esclavo variaban de un estado a otro, pero había muchos hilos comunes. No se podía hacer negocios con un esclavo sin el consentimiento previo del propietario. Los esclavos podían ser entregados como premios en rifas, apostados en juegos de azar, ofrecidos como garantía para préstamos y transferidos como obsequios de una persona a otra. A un esclavo no se le permitía tener un arma. Si era sorprendido portando un arma, el esclavo recibía 39 latigazos. También eran considerados incompetentes como testigos en casos legales que involucraban a blancos. La educación estaba prohibida. Cualquiera que dirija una escuela o enseñe a leer y escribir a cualquier afroamericano en Missouri podría ser castigado con una multa de no menos de $500 y hasta 6 meses de cárcel. Los esclavos no podían reunirse sin la presencia de una persona blanca. Los matrimonios entre esclavos no se consideraban legalmente vinculantes. Por lo tanto, los propietarios tenían la libertad de dividir familias mediante la venta. Cualquier esclavo declarado culpable de incendio premeditado, abuso a una mujer blanca o conspiración para rebelarse era ejecutado. Los esclavos eran hervidos en tinajas de azúcar como castigo en el Caribe, según registros del Museo Británico. El Caribe tuvo muchas plantaciones y campos de azúcar en los siglos XVIII, XIX y XX. En las plantaciones, los africanos esclavizados eran la principal fuente de mano de obra y trabajaban las 24 horas del día, plantando, cosechando y moliendo la caña de azúcar. La siembra y el procesamiento de la caña de azúcar era un procedimiento que requería mucho tiempo. Muchos africanos esclavizados perecieron como resultado de enfermedades, hambre y el cansancio, o como resultado de los esclavistas que intentaron dar una lección a otros. En este caso, un africano esclavizado se enfermó y no pudo trabajar en la plantación. Como el supervisor de la plantación deseaba una mayor productividad y ganancias para sus patrones, decidió arrojar a este joven a un caldero de azúcar hirviendo y sujetarlo con un palo para que el joven no se hundiera por completo y solo se ahogara por unos momentos. Lo sacó después de hervirlo en jugo de azúcar y lo azotó tan fuerte que el joven africano esclavizado necesitó 6 meses para recuperarse de las heridas y quemaduras en la piel.
Cuando las personas esclavizadas intentaban huir después de ser capturadas por los traficantes de esclavos, se les colocaba este pesado collar de hierro para infligir castigo. Esto les impidió huir de nuevo, ya que los extremos puntiagudos evitan que el usuario se mueva hacia áreas con árboles o arbustos. Las 4 púas que sobresalían habrían hecho imposible que una persona que lo usara se acostara o se apoyara contra cualquier superficie. Los grilletes consistían en una barra de metal en forma de herradura que se colocaban alrededor de los tobillos. Estos grilletes estaban hechos de hierro macizo en bruto y eran muy pesados. Frotarían la piel causando que se rompiera, magullara y sangrara. En que los esclavos se habían peleado entre sí o se habían resistido a sus dueños o capataces, era común que los dueños ordenaran la mutilación corporal. A veces implicaba cortar una oreja o cortar algún trozo de carne. Los ejemplos más severos incluyeron amputar miembros, sacar ojos o incluso castrar tanto a hombres como a mujeres. En muchos casos, las víctimas no recibieron tratamiento médico. Algunos murieron por infección, pérdida de sangre y otras complicaciones. Muchos esclavos que trabajaban en condiciones menos exigentes físicamente, como en la casa o en un oficio especializado, podrían ser degradados a trabajar en los campos. Esto resultó en condiciones físicas más duras y a menudo un trato más violento por parte de los propietarios y supervisores. En los peores casos, los esclavos se vendían a precios bajos a propietarios que eran conocidos por tratar mal a sus esclavos o incluso matarlos por trabajar. Se esperaba que los esclavos de las plantaciones trabajaran como y cuando sus dueños y supervisores lo dictaran. En gran medida su tratamiento dependía de los responsables. Sin embargo, el aspecto más brutal de sus vidas no fue tanto el maltrato personal, sino el sistema en sí. El látigo, tanto su imagen como su sonido, es quizás el recuerdo más común de la esclavitud en las plantaciones. Normalmente, ese castigo se usaba para obligarlos a trabajar, pero el látigo también se usaba para una variedad de delitos. Pero la esclavitud en las plantaciones no funcionó simplemente por amenazas o violencia. Los esclavos también fueron engatusados y persuadidos para que trabajaran. Se les daban pequeños incentivos, alimentos adicionales, ropa, tiempo libre de trabajo, con la esperanza de que pudieran trabajar de manera eficaz. También se les dio tierra para cultivar alimentos o criar animales para su propio uso. Sin embargo, la violencia era la máxima amenaza y el lubricante de todo el sistema. No menos común y brutal fueron los abusos a los que estaban expuestas las mujeres. Siempre fueron presa de los hábitos depravados de sus amos. Los hombres blancos responsables de esos asaltos prestaron poca o ninguna atención a la mujer misma, su edad, su esposo o su familia. Como era de esperar, fue una causa de profundo dolor y humillación. También era a menudo la causa de un resentimiento latente de venganza. Cuando los niños esclavizados comenzaron a trabajar en la plantación, eran utilizados para ayudar a trabajadores mayores y a medida que crecían, se convertían en experimentados sustitutos de estos. Por eso es que un niño africano fuerte y sano era tan apetecido por los esclavistas. La esclavitud obligó a los niños a crecer rápidamente y realizar trabajos para adultos. Las niñas trabajaban en haciendas desde los 4 años. Las ocupaciones de las niñas de entre 12 y 19 años variaban desde el trabajo de campo y el ganado hasta las tareas domésticas. Entre 1820 y 1860, el número de esclavos menores de 20 años superaban a los mayores de 20. Cuando los niños esclavizados alcanzaban la edad de 5 o 6 años, enfrentaban duras consecuencias por cualquier mala conducta. Cuando ya tenían más de 10 años, no eran excusados por sus deficiencias o errores que cometieran. Aunque las plantaciones fueron diseñadas para trabajar, rápidamente se convirtieron en lugares críticos para la vida familiar y social de las personas esclavizadas. Algunos llegaron a una plantación en compañía de compañeros de barco o con africanos de su región natal en África, pero no vinieron allí como familias. Sin embargo, en muy poco tiempo, los esclavizados crearon nuevas relaciones familiares, se establecieron en unidades familiares, creando descendientes en sus propios hogares. Por muy básicos que sean estos hogares, se convirtieron en el punto focal para crear nuevas generaciones nacidas en la esclavitud, a quienes se les enseñó los peligros y riesgos de la vida en una plantación y en el mundo en general. La familia de esclavos fue el inicio a partir del cual se desarrolló la cultura esclavista. Siempre que alguien se escapaba, a menudo tenía consecuencias para sus familiares. Es por eso que lo pensaban antes de hacerlo. Cada posición de trabajo traía consigo su propio conjunto de demandas, peligros y beneficios relacionados no solo con la mano de obra, sino también con la calidad de la comida, la ropa y la vivienda recibida. Todos los sábados se distribuían raciones de alimentos semanales, generalmente harina de maíz, manteca de cerdo,
algo de carne, melaza, guisantes y verduras. Las comidas de la mañana se preparaban en la noche y se consumían al amanecer en las cabañas de los esclavos. El resto de las comidas del día se preparaban generalmente en una cocina central por un anciano o una mujer que ya no era capaz de realizar un arduo trabajo en el campo. Esto tuvo lugar al mediodía, o siempre que los esclavos de campo tuvieran un descanso de trabajo. Al final del día, la esposa o la madre preparaban una especie de cena familiar en cabañas individuales. Las dietas altas en grasas y almidón no eran nutricionalmente adecuadas y podían provocar dolencias como raquitismo. La ropa era distribuida por el dueño, generalmente una vez al año y a menudo en Navidad. Se repartía según el sexo y la edad, así como según el trabajo realizado por su portador. Los esclavos ancianos que no podían hacer trabajo físico no recibían los zapatos ni las capas adicionales de ropa durante el invierno que los trabajadores agrícolas más jóvenes, mientras que a muchos trabajadores del campo no se les proporcionó ropa suficiente para cubrir sus cuerpos. Los esclavos domésticos tendían a vestirse con más modestia, a veces con ropa heredada de sus amos. África dominaba inevitablemente la forma en que los esclavos se comportaban y lo que creían. Sus creencias y religiones se derivaron de allí, aunque a menudo fueron modificadas por la vida en las Américas. Algunas prácticas como vudú, nihilismo y otras surgieron de esta manera, pero los dueños de esclavos y las potencias coloniales rara vez aceptaban tales creencias como religiones genuinas. Además, las religiones esclavistas tenían un papel secular y temporal. Las devociones y las oraciones por una mejor salud, por seguridad, por desearle a los demás lo bueno o lo malo, surgieron de sus propios sistemas de creencias. La cría de esclavos en los Estados Unidos fue la práctica en los estados esclavistas de los propietarios de esclavos para forzar sistemáticamente la reproducción de personas esclavizadas para aumentar sus ganancias. Incluía relaciones sexuales forzadas entre hombres y mujeres o niñas esclavizados, embarazos forzados y favorecimiento de mujeres o niñas jóvenes que podían producir una cantidad relativamente grande de niños. El objetivo era aumentar el número de esclavos sin incurrir en el costo de compra y cubrir la escasez de mano de obra causada por la abolición de la trata atlántica de esclavos. En 1808, Estados Unidos prohibió la importación de esclavos de África y las Indias Occidentales. El impacto sobre la esclavitud real en Estados Unidos fue casi inexistente. Todavía había algo de contrabando limitado de esclavos, pero la mayoría de los nuevos esclavos en Estados Unidos procedían de aumento natural. Uno podría preguntarse razonablemente por qué prohibir las importaciones de esclavos y no la esclavitud en sí misma. La respuesta es porque para muchos de los defensores de la prohibición, incluido Thomas Jefferson, la razón no se basaba en preocupaciones humanitarias sino económicas. El sur producía y vendía suficientes esclavos internamente que el comercio de esclavos estaba reduciendo los precios de los esclavos y recortando las ganancias. La única forma práctica de aumentar el número de trabajadores esclavos era a través de nuevos nacimientos. Con tanto en juego, el papel reproductivo de las mujeres negras se volvió decisivo política y económicamente. Si las madres esclavizadas no daban a luz a un número suficiente de hijos para ocupar el lugar de los trabajadores ancianos y moribundos, el sur no podría continuar como una sociedad esclavista. En 1819 se aprobó otra ley que permitía a los barcos estadounidenses no solo patrullar sus propias costas, sino también la costa de África en un intento de detener los barcos de esclavos en la fuente. No por preocupaciones sobre el fin de la esclavitud, sino por el proteccionismo de los propietarios de esclavos estadounidenses. Todo dependía del hecho de que había una población autosuficiente de unos 4 millones de esclavos en Estados Unidos en ese momento. Los esclavos fueron manejados como bienes muebles, similares a los animales de granja. Los dueños de esclavos aprobaron leyes que regulan la esclavitud y la trata de esclavos, diseñadas para proteger su inversión financiera. Los trabajadores esclavizados no tenían más derechos que una vaca o un caballo. O como dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos, no tenían derechos que el hombre blanco estuviera obligado a respetar. En las grandes plantaciones, las familias esclavizadas fueron separadas para diferentes tipos de trabajo. Los hombres tendían a ser asignados a grandes cuadrillas de campo. A los trabajadores se les asignaba la tarea para la que estaban mejor preparados físicamente, a juicio del capataz. Dos de las granjas de cría más grandes estaban ubicadas en Richmond y Maryland Eastern Shore. Richmond
Es una ciudad portuaria y exportaba entre 10.000 y 20.000 esclavos al mes a estados más al sur y al oeste. La esclavitud era el principal cultivo doméstico de Virginia. Los plantadores en los estados del Alto Sur comenzaron a vender a esclavos al Bajo Sur, generalmente a través de traficantes de esclavos como Franklin y Armfield. Louisville, Kentucky, en el río Ohio, era un importante mercado de esclavos y un puerto para el envío de esclavos río abajo por el Mississippi hacia el sur. Nueva Orleans tenía el mercado de esclavos más grande del país y se convirtió en la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos en 1840 y la más rica, principalmente debido a su comercio de esclavos y negocios asociados. Robert Lumpkin dirigía su granja de esclavos, que era un complejo rodeado por una cerca con púas de hierro. Si un esclavo escapara, la ley de esclavos fugitivos garantizaba que serían devueltos por cortesía del gobierno federal. La población esclava de la granja de cría estaba compuesta principalmente por mujeres y niños que no tenían la edad suficiente para ser vendidos y un número limitado de hombres, cuyo trabajo era embarazar a tantas esclavas como fuera posible. A los esclavos a menudo se les daban capuchas o bolsas en la cabeza para evitar que supieran con quién estaban teniendo relaciones forzadas. Podría ser alguien que conocen, tal vez una sobrina, tía, hermana o su propia madre. Los criadores solo querían un niño que pudiera venderse. Durante este periodo de tiempo, los términos criadores, esclavos reproductores, mujeres con hijos, periodo de reproducción y demasiado viejo para reproducirse se hicieron familiares. Cuando los varones esclavizados cumplieron 15 años, y en algunos casos incluso más jóvenes, tuvieron su primera inspección. A los niños que estaban subdesarrollados les castraban los testículos y los enviaban al mercado o los usaban en la granja. Se esperaba que cada macho esclavizado dejara embarazadas a 12 mujeres al año. Los hombres fueron utilizados para la cría durante 5 años. Un hombre esclavizado llamado Burt produjo más de 200 descendientes. Algunos esclavos varones fueron comprados por sus dueños únicamente por el tamaño de sus genitales, y los hombres negros a menudo fueron ultrajados por sus dueños homosexuales. Para combatir la alta tasa de muerte entre los esclavos, los propietarios de las plantaciones exigieron que las mujeres comenzaran a tener hijos a los 13 años. A los 20 se esperaba que las mujeres esclavizadas tuvieran 4 o 5 hijos. Como incentivo, los dueños de las plantaciones prometieron la libertad de la mujer esclavizada una vez que diera a luz a 15 hijos. Las mujeres esclavizadas, conocidas como mamitas, trabajaban en las casas de sus amos en lugar de en el campo, pero esto ciertamente no facilitó la vida de estas mujeres. A veces se esperaba que fueran increíblemente afectuosos e íntimos con sus dueños, más que otros individuos esclavizados. Si alguna vez se resistían a cualquier avance íntimo, podrían ser objeto de castigos increíblemente duros, como palizas. Si se portaba bien, el dueño de la plantación le daba un trato especial en la casa, pero a menudo la esposa del amo la sometía a una crueldad horrible e incluía la decapitación de su posible hijo con el amo porque era un producto de un esclavo. Muchas de estas mujeres no estaban vestidas con la misma ropa andrajosa que otros esclavos solían usar. Las mujeres que trabajaban en las casas de los amos a menudo vestían ropas mucho más bonitas, pero no por amabilidad o respeto. Estas mujeres eran consideradas una representación de la riqueza del amo. En otras palabras, cuanto mejor vestía, más rico se percibía que era el amo. Cuando las mujeres esclavizadas eran obligadas a tener relaciones con sus dueños, sus amos lo consideraban un favor. Los hombres blancos a menudo afirmaban que le estaban haciendo un favor a las mujeres negras al evitar que tuvieran relaciones con hombres negros que se consideraban animales y brutales. Cierto grupo de mujeres esclavizadas fueron consideradas Jezabeles por sus dueños. Se suponía que estas mujeres eran incluso más promiscuas que las otras mujeres negras esclavizadas y a menudo eran objeto de abusos varias veces durante el día. Mientras que los hombres blancos obligaban a esas Jezabeles a tener relaciones con ellas, insistían en que era culpa de la mujer esclavizada por ser tan promiscua. Las mujeres que no tenían o no podían tener hijos no recibirían los descansos o recompensas que se daban a las madres y harían el mismo trabajo al nivel de los hombres. Otros niños que resultaron de mujeres esclavizadas que fueron ultrajadas por sus dueños blancos, amigos y familiares, tenían un mercado especial separados para esclavos de piel más clara que podrían trabajar como sirvientes domésticos y a veces como fantasías.
Sin embargo, no todos los propietarios abandonaron a los hijos que engendraron con esclavas. Algunos les proporcionaron educación y dinero, y algunos propietarios incluso liberaron a sus amantes e hijos mestizos. Durante la era de la esclavitud, el ferrocarril subterráneo era una red de rutas, lugares y personas que ayudaban a los esclavos del sur de Estados Unidos a escapar hacia el norte. El nombre ferrocarril subterráneo se usó metafóricamente, no literalmente. No era un ferrocarril real, pero cumplía el mismo propósito: transportaba personas a largas distancias. Tampoco corría bajo tierra, sino a través de casas, graneros, iglesias y negocios. Las personas que trabajaban para el ferrocarril tenían una pasión por la justicia y un impulso para poner fin a la práctica de la esclavitud. Según algunas estimaciones, entre 1810 y 1850, el ferrocarril subterráneo ayudó a guiar a 100.000 personas esclavizadas hacia la libertad. A medida que la red creció, la metáfora del ferrocarril se mantuvo. Los conductores llevaban a los esclavizados fugitivos de un lugar a otro a lo largo de las rutas. Los lugares que albergaban a los fugitivos se denominaban estaciones, y las personas que escondían a los esclavizados se denominaban jefes de estación. A los fugitivos que transitaban por las rutas se les llamaba pasajeros, y a los que habían llegado a las casas de seguridad se les llamaba carga. No se conocen las fechas exactas de su existencia, pero operó desde finales del siglo XVIII hasta la Guerra Civil, momento en el que sus esfuerzos continuaron socavando a la Confederación de una manera menos secreta. La red de rutas se extendía en todas direcciones a lo largo de 14 estados del norte y la tierra prometida de Canadá, que estaba fuera del alcance de los cazadores de esclavos fugitivos, quien más activamente ayudaron a los esclavos a escapar por medio del ferrocarril fueron miembros de la comunidad negra libre, incluidos antiguos esclavos como Harriet Tubman, abolicionistas del norte, filántropos y líderes eclesiásticos como el cuáquero Thomas Garrett. La ley de esclavos fugitivos de 1793 convirtió la captura de esclavos fugitivos en un negocio lucrativo y había menos escondites para ellos. Las personas esclavizadas fugitivas generalmente estaban solas hasta que llegaban a ciertos puntos más al norte. Había muchas rutas bien utilizadas que se extendían hacia el oeste a través de Ohio hasta Indiana e Iowa. Otros se dirigieron al norte a través de Pensilvania y hasta Nueva Inglaterra a través de Detroit en su camino a Canadá. No importa cuán valientes o inteligentes sean, pocas personas esclavizadas se despojaron de sus grilletes sin al menos alguna ayuda externa. La asistencia podría ser tan leve como consejos clandestinos transmitidos de boca en boca sobre cómo escapar y en quién confiar. Los más afortunados, sin embargo, siguieron a los llamados conductores como Harriet Tubman, quien tras escapar de la esclavitud en 1849 se dedicó de lleno al ferrocarril subterráneo. En unos 13 viajes de regreso a la costa este de Maryland, donde había sido brutalmente maltratada cuando era una niña esclavizada, Tubman rescató a unas 70 personas, en su mayoría familiares y amigos. Tubman conocía el paisaje de Maryland por dentro y por fuera, generalmente siguiendo la estrella polar o los ríos que serpenteaban hacia el norte. Sabía qué autoridades eran susceptibles de sobornos y sabía cómo comunicarse y recopilar información sin que la atraparan. Por ejemplo, cantaba ciertas canciones o imitaba a un búho para indicar cuándo era el momento de escapar o cuándo era demasiado peligroso salir del escondite. También envió cartas codificadas y mensajeros. A lo largo de los años, Tubman desarrolló ciertas estrategias adicionales para mantener a sus perseguidores a distancia. Por un lado, por lo general, operaba en invierno, cuando las noches más largas le permitían cubrir más terreno. También prefirió irse el sábado, sabiendo que no aparecerían avisos sobre fugitivos en el periódico hasta el lunes, ya que no había periódico el domingo. Tubman llevaba una pistola tanto para protegerse como para intimidar a quienes estaban bajo su cuidado y consideraban dar marcha atrás. Además traía drogas tranquilizantes consigo, usándolas cuando el llanto de un bebé amenazaba con delatar la posición de su grupo. Nunca descarrilé mi tren, diría más tarde Tubman, y nunca perdí a un pasajero. Para regresar una y otra vez a Maryland, Tubman a menudo confiaba en los disfraces, vistiéndose como un hombre, una anciana o un negro libre de clase media según la situación. Sus compañeros también hicieron un uso similar del vestuario,
podrían, por ejemplo, entrar en una plantación haciéndose pasar por esclavos para reunir a un grupo de fugitivos. Los conductores también necesitaban disfraces, o al menos ropa más bonita, para las personas que llevaban a su cargo. No podían huir muy bien en andrajos de esclavos sin atraer una atención no deseada. El ferrocarril subterráneo apenas existía en el Bajo Sur, del que escapaban muy pocos esclavos. Aunque el sentimiento a favor de la esclavitud no era tan fuerte en los estados fronterizos, aquellos que instigaban a las personas esclavizadas allí enfrentaban la amenaza constante de ser delatados por sus vecinos y castigados por las autoridades. Por lo tanto, se esforzaron mucho por mantener sus operaciones en secreto. Lo que hicieron en parte fue comunicarse en código. Un jefe de estación, por ejemplo, podría recibir una carta que se refería a los fugitivos entrantes como paquetes de madera o paquete. Las palabras licencia francesa indicaban una partida repentina, mientras que parloteo implicaba a un cazador de esclavos. Sin embargo, durante gran parte de su recorrido, el ferrocarril subterráneo operó abierta y descaradamente. A pesar de la aprobación de la Ley de Esclavos Fugitivos de 1850, que ordenaba castigos severos para aquellos que ayudaran a los fugitivos, algunos jefes de estación afirmaron haber albergado a miles de esclavos fugitivos y publicitaron mucho sus acciones. Mientras tanto, los llamados accionistas recaudaron dinero para el ferrocarril subterráneo, financiando sociedades contra la esclavitud que proporcionaron a los esclavos alimentos, ropa, dinero, alojamiento y servicios de colocación laboral. Cuando todo lo demás fallaba, los participantes del ferrocarril subterráneo ocasionalmente formaban grandes grupos para liberar por la fuerza a las personas esclavizadas e intimidar a los cazadores de esclavos para que regresaran a casa con las manos vacías. La mayoría de los operadores del ferrocarril subterráneo eran personas comunes, agricultores y dueños de negocios, así como ministros. Algunas personas adineradas estuvieron involucradas como Gerrit Smith, un millonario que se postuló 2 veces para presidente. En 1841, Smith compró una familia entera de esclavos de Kentucky y los liberó. Una de las primeras personas conocidas en ayudar a los fugitivos esclavizados fue Levi Coffin, un cuáquero de Carolina del Norte que comenzó alrededor de 1813 cuando tenía 15 años. Coffin dijo que aprendió sus escondites y los buscó para ayudarlos a avanzar. Eventualmente comenzaron a encontrar su camino hacia él. Coffin luego se mudó a Indiana y luego a Ohio y continuó ayudando a las personas esclavizadas para que escaparan. El abolicionista John Brown fue conductor del ferrocarril subterráneo, tiempo durante el cual estableció la Liga de Galaditas, dedicada a ayudar a las personas esclavizadas a llegar a Canadá. Brown jugaría muchos papeles en el movimiento de abolición. El más famoso fue en el cual lideró una redada en Harpers Ferry para crear una fuerza armada que se abriera caminos hacia el Bajo Sur y liberara a las personas esclavizadas a punta de pistola. Los hombres de Brown fueron derrotados y Brown ahorcado por traición en 1859. El ferrocarril subterráneo cesó sus operaciones alrededor de 1863 durante la Guerra Civil. En realidad su trabajo salió a la superficie como parte del esfuerzo de la Unión contra la Confederación. Harry Tubman una vez más desempeñó un papel importante al liderar operaciones de inteligencia y desempeñar un papel de mando en las operaciones del Ejército de la Unión para rescatar a los esclavos emancipados.